Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo que, aunque microscópico, tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Exacto, un mundo que a simple vista no vemos, pero que está ahí, presente en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de bacterias, concretamente de un grupo fascinante, las Haemophilus y sus parientes cercanos de la familia Pasteuriaceae. Pequeños, pero matones, ¿no? Unos bacilos gram negativos que, como bien dices, pueden causar un montón de problemas de salud. Y para esta inmersión tenemos un montón de información, estudios, investigaciones que nos van a ayudar a comprender mejor a estos microorganismos. Un arsenal de conocimiento. Y como ya anticipamos, hoy nos centraremos en las bacterias Haemophilus y sus familiares de la familia Pasteuriaceae. Una familia, por cierto, bastante numerosa y diversa. Exacto. Y dentro de esta familia hay un miembro que destaca por su importancia médica, Haemophilus influenzae. El protagonista de nuestra historia de hoy. Un microorganismo que, antes de la llegada de las vacunas, causaba estragos, especialmente en niños. Una época, por desgracia, marcada por la meningitis, la epiglotitis, la neumonía, un sinfín de enfermedades graves. Por eso, nuestra misión en esta inmersión es precisamente explorar las características de estas bacterias, comprender cómo causan enfermedad y, sobre todo, cómo las vacunas han revolucionado el panorama. Desvelar los secretos de estos diminutos seres. Exactamente. Pero empecemos por el principio. ¿Qué nos puedes contar del género Haemophilus? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo son? Bueno, como ya dijimos, son bacilos gram negativos, de tamaño pequeño, y su hogar predilecto son las membranas mucosas del ser humano. Vaya, o sea que viven en contacto directo con nuestro cuerpo. Así es. Y dentro de este género tenemos varias especies que vale la pena mencionar. La estrella, sin duda, es H. influenza, pero hay otras que también dan guerra. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, H. aegyptius, el responsable de la conjuntivitis purulenta aguda, esa infección que pone los ojos rojos e irritados. Ah, sí. La recuerdo, muy común en niños. O Escherichia coli, que causa el chancroid, una enfermedad de transmisión sexual que produce úlceras genitales. Uf, suena bastante desagradable. Lo es. Y luego tenemos otras especies, como H. parainfluenzae, que aunque generalmente son inofensivas, pueden causar problemas en personas con las defensas bajas. O sea que son oportunistas, esperan el momento adecuado para atacar. Exacto. Y hablando de oportunidades, estas bacterias son un poco sibaritas a la hora de crecer en el laboratorio. Sibaritas. ¿A qué te refieres? Me refiero a que son bastante exigentes con sus necesidades nutricionales. Para que crezcan en un cultivo, necesitan medios enriquecidos con factores de crecimiento específicos. Ah, ya. Como si fueran comensales gourmet que solo comen en restaurantes de 5 estrellas. Algo así. Necesitan hemina, también conocida como factor X, irena D o factor B. Factor X, Factor B. Suena a película de espías. Pues sí, un poco. Y aunque ambos factores están presentes en la sangre, el agar sangre normal no les sirve. Necesitan un medio especial, el agar chocolate. Agar chocolate. ¿Y eso por qué? ¿Sabe a chocolate? No, nada que ver con el sabor. Se llama así porque adquiere un color marrón al calentarse la sangre. Ah, claro, por el color. Y hablando de agar, recuerdo haber leído algo sobre un fenómeno peculiar, el fenómeno satélite. ¿Me puedes explicar de qué se trata? Claro, a veces en un cultivo de agar sangre, las colonias de Haemophilus crecen alrededor de otras bacterias, como el Staphylococcus aureus. ¿Y eso por qué? Porque el Staphylococcus libera los factores de crecimiento que necesita Haemophilus. Es como si le preparara el terreno. Qué curioso. Es como una especie de simbiosis, ¿no? Sí, podríamos decirlo así. Y hablando de estructuras, estas bacterias tienen una pared celular típica de las gram negativas. Con su lipopolisacárido, ¿verdad? Exacto. Ese componente que puede desencadenar una respuesta inflamatoria bastante fuerte en nuestro cuerpo. Y además, H. influenzae puede tener una cápsula de polisacáridos. Sí, y esa cápsula es clave en su virulencia. Virulencia. ¿Te refieres a su capacidad de causar enfermedad? Precisamente. La cápsula protege a la bacteria de nuestro sistema inmunitario, lo que la hace más difícil de combatir. ¿Y esa cápsula es igual en todas las cepas de H. influenza? No, existen diferentes serotipos, cada uno con una estructura capsular distinta. Y antes de la vacuna, el serotipo V era el más problemático. El más temido, el causante de la mayoría de las enfermedades graves. Exactamente. Pero la introducción de la vacuna IV, dirigida contra este serotipo, cambió las reglas del juego. Un cambio radical en la epidemiología de la enfermedad, ¿verdad? Totalmente. Pero antes de entrar en eso, hablemos de cómo estas bacterias, con su arsenal de armas, logran colonizarnos y causarnos problemas. Interesante. ¿Cómo se las arreglan para invadir nuestro cuerpo? Bueno, primero tienen que adherirse a nuestras mucosas, y para eso utilizan estructuras como pili y adhesinas. Como si fueran pequeños ganchos que las sujetan a nuestras células. Sí, una imagen muy gráfica.
y una vez que se establecen pueden empezar a causar daño. ¿Y cómo lo hacen? De varias maneras. Por ejemplo, algunos componentes de su pared celular pueden dañar el epitelio respiratorio, facilitando la entrada de la bacteria. O sea que debilitan nuestras defensas. Exactamente. Y si la bacteria llega al torrente sanguíneo, ahí es donde la cosa se complica. Porque puede diseminarse por todo el cuerpo. Sí, y si no tenemos anticuerpos específicos contra la cápsula, la bacteria campa a sus anchas. Y ahí es donde entran en juego las vacunas, ¿verdad? Sin duda. Las vacunas nos ayudan a generar esos anticuerpos protectores que evitan que la bacteria cause estragos. Un escudo contra la enfermedad. Exactamente. Y la vacuna Hib, en particular, ha sido un éxito rotundo. Pero antes de adentrarnos en la era de las vacunas, me gustaría que profundizáramos un poco más en la epidemiología de estas infecciones. ¿Cómo era la situación antes de la vacunación? Bueno, como ya hemos comentado, H-influenza era un problema de salud pública importante. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que cada año había unos 20,000 casos de enfermedad invasiva en niños menores de 5 años. Una cifra altísima. Sí, una barbaridad. Y la mayoría de los casos eran causados por el serotipo B, ese que te comentaba antes. Y la introducción de la vacuna Hib, ¿cómo cambió este panorama? Lo transformó por completo. La incidencia de la enfermedad se desplomó. En 2015, por ejemplo, solo se registraron 29 casos en Estados Unidos. Es impresionante. Sí, un cambio radical. La vacuna Hib es un ejemplo claro del impacto que puede tener la ciencia en la salud pública. Un logro que ha salvado miles de vidas. Sin duda. Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de estos avances, la lucha contra H-influenza no ha terminado, ¿verdad? Por desgracia, no. En muchos países en desarrollo, la cobertura de vacunación sigue siendo baja y la enfermedad sigue causando estragos. Es una pena que una enfermedad prevenible siga afectando a tantos niños. Totalmente. Y aparte de H, influenza y tipo B, también tenemos que tener en cuenta las cepas no capsuladas y otras especies del género Haemophilus. Que, si no me equivoco, causan un tipo de enfermedades diferentes, ¿verdad? Así es. Las cepas no capsuladas, por ejemplo, suelen causar infecciones del tracto respiratorio superior, como otitis y sinusitis. Y también neumonía, ¿no? Sí, pero en personas con factores de riesgo, como EPO o inmunodepresión. O sea que aprovechan la debilidad del huésped para atacar. Exacto. Y luego tenemos H. ducreyi, que causa el chancroide, una enfermedad de transmisión sexual más frecuente en países en desarrollo. Una enfermedad, por cierto, que a menudo se diagnostica mal. Sí, es cierto. Muchas veces se confunde con otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis o el herpes. Y hablando de diagnóstico, ¿cómo se detectan estas infecciones en el laboratorio? Bueno, lo primero es obtener una muestra adecuada, ya sea de sangre, líquido cefalorraquídeo, esputo, etc. Dependiendo del tipo de infección que se sospeche. Exacto. Y luego se pueden realizar diferentes pruebas. Una de las más comunes es la tinción de Gram, que permite ver las bacterias al microscopio. Y también se pueden cultivar, ¿no? Sí, pero estas bacterias son un poco especiales. Necesitan medios de cultivo enriquecidos, como el agar chocolate. Ese del que hablamos antes. Sí, ese mismo. Y una vez que crecen, se pueden identificar mediante diferentes técnicas. Como pruebas bioquímicas, análisis de ADN, etc. Exacto. La tecnología ha avanzado mucho en este campo, lo que nos permite identificar las bacterias con mucha precisión. Y una vez que se ha identificado la bacteria, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de elección son los antibióticos. Claro, para eliminar la bacteria. Sí, pero hay que elegir el antibiótico adecuado, porque no todos son efectivos contra todas las bacterias. Por eso es tan importante la identificación precisa de la bacteria. Exactamente. Y en algunos casos, como la meningitis o la epiglotitis, el tratamiento debe ser rápido y agresivo. Para evitar complicaciones graves. Sí, son enfermedades que pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. Y en cuanto a la prevención, la vacunación sigue siendo la mejor arma, ¿verdad? Sin duda. La vacuna Hib ha demostrado ser altamente efectiva en la prevención de la enfermedad invasiva causada por H, influenza de tipo B. Una vacuna que forma parte del calendario de vacunación infantil en muchos países. Así es. Y gracias a ella, la incidencia de esta enfermedad ha disminuido drásticamente. Una historia de éxito en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Totalmente. Y un ejemplo de cómo la ciencia puede mejorar la salud de las personas. Y para terminar nuestra inmersión, me gustaría mencionar brevemente a otros dos géneros de la familia Pasteurelliaceae, Aggregatibacter y Pasteurella. Dos géneros que, aunque menos conocidos, también pueden causar problemas de salud. Aggregatibacter, por ejemplo, puede causar endocarditis, una infección del corazón. Sí, y a menudo se asocia a problemas dentales. O sea que la salud bucodental es importante para prevenir este tipo de infecciones. Así es.
Y Pasteurella, por otra parte, se transmite principalmente por mordeduras o arañazos de animales. Cuidado con los gatos y los perros. Sí, aunque la mayoría de las veces las infecciones por Pasteurella son leves, pueden complicarse en personas con las defensas bajas. Bueno, pues con esto creo que hemos cubierto bastante terreno. Hemos hablado de las características de estas bacterias, de cómo causan enfermedad, de su epidemiología, de su diagnóstico y de su tratamiento. Un repaso completo al mundo de Haemophilus y sus parientes. Y sobre todo hemos destacado la importancia de la vacunación como herramienta de prevención. Una herramienta fundamental para proteger la salud de las personas. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión. Sí. Esperamos que les haya resultado interesante y útil. Y que les haya ayudado a comprender mejor a estos pequeños pero importantes microorganismos. Y antes de despedirnos, les dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos asegurar un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo? Una pregunta crucial para garantizar la salud de todos. Hasta la próxima inmersión.